Amigos del espacio cibernauta, sean ustedes bienvenidos a este programa Adiós Misterio, televisión virtual. Posiblemente hace 400 años, abordar los temas que venimos desarrollando nos hubiera llevado a la horca o la hoguera de la Santa Inquisición, como ocurrió con tantos humanos que tenían ideas diferentes al rebaño. La cultura andina no pretende encontrar la salvación en un ser mesiánico. Es que ese concepto vino de Occidente. La cultura andina tiene su propia filosofía que busca la sanación en vez de la salvación. Desde la civilización caral hasta los incas, que fue una continuidad cultural, no necesitó de escuelas, bibliotecas, hospitales, policías ni puertas para su seguridad, tampoco cárceles, porque la enseñanza era muy efectiva, transmitida de padres a hijos con el apoyo de los abuelos, no únicamente como un conocimiento, sino como una forma de vida. Su biblioteca fue la naturaleza misma, o la Pachamama, a la cual amaba y cuidaba desde siempre, mientras la cultura occidental recién viene a descubrir su valor incalculable a partir de los ecologistas. En ese entendido, recogiendo baluartes morales de dicha cultura occidental, estamos creando un sincretismo de la masonería universal en un rito nacional de la República del Perú. Para ese cometido, hemos programado este ciclo de conferencias sobre temas masónicos que hace buen tiempo ya salieron a los extramuros de los templos, desde que YouTube concedió espacios para publicar todo tipo de información. Es que tampoco puede quedar en el secreto todo el tiempo, máxime siendo un conocimiento muy útil a la humanidad. La masonería es una disciplina singular, una fraternidad iniciática, la más amplia y completa escuela de virtudes, siendo el objetivo alcanzar el perfeccionamiento moral de cada ser. Es también un complemento indispensable para nuestra educación profana, para transmutar los vicios y defectos, convirtiéndolos en virtudes. Es la única manera de servir con amor y sinceridad a la humanidad. En cuanto se refiere a la historia de la masonería operativa y especulativa, esta noche conoceremos de la fuente inequívoca del doctor Javier Agüero Vega, quien es soberano comendador de los antiguos libres aceptados masones gnósticos del Perú, presidente de la Alianza Mundial que reúne a 84 grandes potencias de América y Europa. Conforme anunciamos en la invitación, abordará temas del nuevo orden mundial, la francmasonería y la mujer en la orden. Recibamos afectuosamente al doctor Javier Agüero Vega. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Anthony. El tema que vamos a tratar considero, importante y de actualidad, porque se ha puesto de moda esto del nuevo orden mundial. Pero es un tema que tiene larga data. El creador de todo esto fue un señor Adam Baid Hakum. En 1748 nació él y en 1772 ya fue catedrático en Ingolstadt, en la Universidad de los Jesuitas, donde se preparaba justamente en derecho canónico y derecho civil. Él fue jesuita, estuvo al tanto de todas las informaciones del iluminismo, del movimiento del iluminismo alemán, desde muy temprano tiempo. Estuvo también vinculado a teorías filosóficas, y es por eso que llega, a la orden masónica, allá por el año 1773, pero se sintió muy pronto desilusionado, y en el año 1776 él forma su propia orden de los Iluminados de Baviera. En este movimiento, en 1776, por eso es que, y después lo van a ver cuando ven el dólar, figura 1776 y un lema que se llama el horno, el Novum Ordem Seclorum, o sea, el nuevo orden mundial, el nuevo orden para todos. Y él fue desarrollando estas ideas. La orden de los Illuminati que formó en Baviera tenía 13 grados,
Para algunos es simbólico el número 13, porque lo vincula con una etnia particular o un concepto particular. Pero en 1784 tuvo que dejar Baviera y se fue, digamos, a Sajonia, porque había salido una resolución en contra, o buscando o persiguiendo tanto a jesuitas como masones. Y por eso es que él en junio se asila en Gotha, en Sajonia, y recibe el apoyo de la familia principal en Gotha, que es el que le permite justamente moverse con libertad, desarrollar todo su fundamento del iluminismo, el fundamento también de su propia orden, y que tenía 6 puntos principales. Él desarrolla muchos libros, y entre ellos Las luces del iluminismo, y los 6 puntos principales que hoy están muy en vigencia son la abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen, entendido por antiguo régimen lo que había de esa época hacia atrás. El segundo punto es la supresión de la propiedad privada de todos los medios de producción para individuos y sociedades, o sea, no deberían haber propietarios, con la consecuente abolición de las clases sociales. Y por ende, como no eran propietarios, entonces también hay la abolición de los derechos de herencia. En cualquier caso, o sea, ya nadie podía heredar nada. Todo iba a pertenecer, asumimos, al gobierno. Más adelante lo vamos a decir. El cuarto punto era la destrucción del concepto de patriotismo, nacionalismo y la sustitución por un gobierno mundial y de control internacional, que es lo que se está viendo ahora, ¿no es cierto? Es lo que está proponiendo el nuevo orden mundial. La abolición del concepto de la familia tradicional y clásica, que es lo que para muchos no es extraño, para otros, digamos, también ni se dan cuenta, que es esta famosa ideología de género. Es la abolición del concepto de la familia tradicional y clásica. Un hombre y una mujer. El matrimonio es de un hombre y una mujer. No 2 hombres ni 2 mujeres. Es un hombre y una mujer. Y finalmente el sexto punto era la prohibición de cualquier tipo de religión. Y no solamente eso, sino especialmente contra la Iglesia Católica, estableciendo entonces un ateísmo oficial. Entonces, acuérdense, estos son los 6 puntos que plantea este famoso personaje, el creador del iluminismo, no del iluminismo, sino de la orden de los Illuminatis, de los iluminados: abolición de la monarquía y de todo gobierno de régimen antiguo, la supresión de la propiedad privada, la abolición de los derechos de herencia, la destrucción del concepto de patriotismo, nacionalismo y sustituir todo por un gobierno mundial y de control internacional, la abolición del concepto de la familia tradicional y clásica y la prohibición de cualquier tipo de religión. O sea, un ateísmo oficial. Este movimiento comenzó a desarrollarse muy lentamente, por cierto, porque en esa época, finales 700, comienzo de 800, evidentemente la gente estaba con otros conceptos. Este señor muere en el año 1830 y en el 34 asume el poder del grupo de los Illuminati, Giuseppe Mazzini, y que lo conservó hasta el momento de su muerte, casi hereditario, hasta 1872. Pero acá viene lo interesante, porque se asocia este nuevo orden mundial con la masonería y la mujer en la orden. Porque este Mazzini nombró al señor Albert Pike jefe de operaciones en los Estados Unidos. Albert Pike demostró en su vida y con sus actos que fue un furibundo xenófobo, creador del Ku Klux Klan. Y lo interesante es que este señor Albert Pike era el jefe de la masonería de grado 33 para la jurisdicción del sur de los Estados Unidos. Y así con sus principios famosos de libertad, igualdad, fraternidad.
creó el Ku Klux Klan para perseguir y asesinar a las personas, digamos, de origen afro. El 22 de enero de 1770, ellos seguían manteniendo conversaciones muy profundas entre Mazzini y que asumió el liderazgo de Albert Pike, que es el que manejaba las operaciones de los Illuminati justamente en los Estados Unidos. Entonces, en enero del 70, le envía una carta a Mazzini a Albert Pike para darle algunas instrucciones, porque en Europa se estaba retrasando mucho el crecimiento de este movimiento Illuminati, porque las personas no estaban muy de acuerdo con el espíritu revolucionario que tenía Mazzini. Entonces eso comenzó a retrasar la expansión que le preocupaba mucho. Y por eso que le dice a características con las que se debería manejar la masonería, la francmasonería, realmente ellos son francmasones. Entre ellos, que trate de mantener claridad en la diferencia entre los grados simbólicos y los filosóficos. Los simbólicos son los 3 primeros grados, en el cual mayormente se habla de cosas morales, éticas, se habla, pero realmente no se practica. Y los grados filosóficos, que se dividen en varias categorías, tratan supuestamente de darle una formación más integral al hermano, al miembro de la orden. Pero lo que buscaba era tratar de ir seleccionando entre todos ellos a los mejores, a los que estaban afines a sus propios proyectos y que tenían cierto poder sobre la parte de la sociedad que les correspondía, para irlos promoviendo hasta llegar al grado 33, en el caso, digamos, del rito escocés, y hasta el grado 13 en el caso del rito de York. Se dice que en agosto de 1771, casi un año y medio después, Pike le escribe a Mazzini sobre un plan ya de dominación mundial y le explica que le han dicho su guía espiritual, del cual, según Jan Udo Oley, es un escritor alemán que escribe bajo el seudónimo de Jan van Helsing, dice que ese guía espiritual realmente fue un extraterrestre. Y este extraterrestre le decía claramente las cosas que tenía que hacer para generar 3 guerras mundiales. Y los detalles específicos se los dio detalladamente, y repito, el autor de seudónimo Jan van Helsing asegura no solamente esa condición de arconte o extraterrestre del guía de Albert Pike, sino también enumera una serie de acciones que se hicieron para llegar a las 2 de las 3 guerras mundiales. Ahora, esto de la relación de Mazzini, la relación de Pike, que genera la relación de la masonería con el grupo de los Illuminati, el poder, lo que significa el proyecto de la masonería dentro del proyecto de la dominación mundial, contrarios o postulados, porque teóricamente el postulado es de igualdad, fraternidad, libertad, pero sin embargo los postulados que tiene el programa de los Illuminati es la dictadura total, es la absolución del poder total, o sea, eliminar todo lo que sea movimientos políticos, movimientos religiosos, movimientos filosóficos, destruir a la familia en su sistema original, fomentar lo que significa el gobierno universal, la dictadura única mundial. Entonces crea sospecha porque realmente eso fue en el año 1870, 1873, y extrañamente en el año 1875, en Basilea, en Lausana, se produce un congreso
de todos los grados 33. Y si ha seguido la política que decía Mazzini, de ir seleccionando desde el primer grado, dentro de los grados filosóficos, para dejar en el grado 33 a los que sean afines a este movimiento totalitario, entonces no sería extraño que este convento que se hizo en Lausana en 1875 sea o haya sido, digamos, el escalón previo a lo que sucedió 3 años después en otra ciudad también suiza, Basilea, donde se elaboran los protocolos de los sabios de Sion, o de los elders de Sion. Y eso sí fueron 24 sesiones para la captura del poder mundial. Y que está publicado, y que si ustedes lo leen y lo comienzan a analizar, se van a dar cuenta que se ha ido cumpliendo uno a uno. Pero como la gran mayoría no cree, o la gran mayoría no lee, o la gran mayoría es afín a las tradiciones hebreas, entonces lo rechazan. David Icke develó, allá por la década de los 90 del siglo pasado, la estructura del nuevo orden mundial, y por eso cobra una vigencia actual. No solamente cobró vigencia con los libros del alemán que escribe con el seudónimo de Jan van Helsing, sino de que esos libros de Jan van Helsing, que se llama Sociedades Secretas 1, Sociedades Secretas 2, y donde explica esto y mucho más, están prohibidos de su publicación y lectura en Alemania, en Francia y en Suiza. Extraño. Y que extraño que organizaciones como la francmasonería inglesa fomente este tipo de situaciones. Digo extraño porque aparentemente, vuelvo a repetir, la francmasonería a nivel mundial se lanza con el propósito sencillamente de hablar de un mejoramiento en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la relación social, en cuanto a la concepción que se debe tener del universo. Y cuando hablábamos de que era medio sospechoso, digamos, ese matrimonio de la judeidad y la francmasonería, en realidad no lo es tanto, porque en el año 1717, cuando se recreó, no se fundó, sino se recreó, se usurpó la masonería tradicional que era gnóstica y crística, y la cambian justamente por una serie de leyendas judías, que eso lo elabora Haim Samuel Jacob, que fue en ese entonces el gran rabino de Londres, que era muy famoso, muy conocido, y tenía un poder muy importante porque esa comunidad comenzó a tener un poder económico interesante que justamente necesitaba el nuevo rey alemán que había asumido el poder en el año 1714, que era Jorge I. Jorge I, para muy pocas personas que son las leídas, saben que no fue inglés. Jorge I perteneció a la casa de los Hannover, es alemán, o fue alemán. Y es ahí donde entonces se entroncan una serie de intereses y situaciones que fomentan o facultan la usurpación de la tradición hebrea en la francmasonería, y que eso después, posteriormente, con el señor Mackay en los Estados Unidos, se reacomoda para establecer eso que se llaman los linderos, los antiguos linderos, que dicen que datan de la antigüedad lejana. Pero no es cierto, porque esos linderos lo escribió por primera vez el señor Albert Gallatin Mackay. Lo escribió en el año 1858 y lo publicó en el magazine trimestral de la masonería norteamericana. Y lo publica bajo el título de un ensayo para una jurisprudencia masónica. Lo categóricamente importante es que en estos linderos, él solamente publica 14 linderos.
y con 9 anexos o apéndices, que hacen un total de 23, no habían 25, eran 23 linderos. Pero lo más grave, que no existía el lindero 18. El lindero 18, que es el que prohíbe a la mujer en la masonería. Ni existía el lindero 24, en el que se crea abiertamente una masonería diferente a la tradicional, bajo los aspectos de la creación de una ciencia especulativa sobre un arte operativo. O sea, dos cosas diferentes. Una cosa es la masonería tradicional, gnóstica y crística, y otra cosa es la pseudo-masonería, o francmasonería en este caso, de carácter especulativo, con raíces hebraicas, y que tiene una tendencia, una visión monopólica, ¿no?, amparada en lo que significa esta teoría del iluminismo. Entonces las cosas se han ido desarrollando de esta manera tan sencilla cuando la conversamos, pero que tan difícil de entender para muchos de los hermanos que están en la francmasonería en los diversos países, por la sencilla razón de que no lo logran entender, porque ellos están ahí simplemente por el asunto de la presentación. Se lo decoran tan bonito, les hacen templos tan bonitos, ceremonias tan vistosas, mandiles tan elegantes, que realmente se deslumbran, se quedan en eso, se quedan simplemente en el vedetismo, y se contentan con un aprendiz, compañeros, tercer grado, llegar a ser miembros de la universidad. Y como hay evidentemente personajes muy importantes dentro de la política, la economía, ¿no?, del aspecto social de cada uno de los países, entonces sacarse la foto con uno de ellos ya pues es importantísimo, tu sueño realizado, ¿no es cierto? O sea, ya te sientes el gran. Y pocos saben, porque pocos viajan, y si viajan, van a viajar de placer, o sea, se van a ir a Miami, o se van a ir a Nueva York, o se van a ir a San Francisco. Nadie va a ir a Europa, porque Europa es cultura, y la gente quiere diversión. Ni van a ir a Inglaterra. Y si hubiesen querido ir a Inglaterra y quieren ingresar, dirían, yo soy una franzón, voy a ir a visitar la Gran Logia Madre. Y no saben pues que ni siquiera te reciben, ¿no? A lo mucho puedes entrar en una gira turística como cualquier turista, pero no te reconocen como hermano. Ellos son así de fotos cerradas. Pero algún día se dan cuenta, ¿no? Sí que se dan cuenta. Entonces, insistimos en los linderos. Se dice que los linderos son inmutables, pero sin embargo sabemos que fueron 14 con 9 incisos, que al final fueron 23 y hoy son 25. Pero son inmutables. Una inmutabilidad media sospechosa. Ahora, ¿por qué razón se supone que adquiere vigencia ese lindero de la prohibición de la mujer? Y eso salió recién en el año 1929, cuando Inglaterra lanza los 8 puntos de reconocimiento. ¿Y por qué lanza sus 8 puntos de reconocimiento? Porque quería tener siempre el coto cerrado. Porque ya el mundo pensante se dio cuenta de que no era procedente esa supuesta tradición inglesa de la francmasonería, y se comienzan a crear nuevos orientes, nuevas jurisdicciones, nuevas tradiciones. Entonces él quería, digamos, mantener el monopolio. Y eran muchas las que venían ingresando ya con la presencia de la mujer. El problema de Inglaterra en el año 1929 era que desde el final de la Primera Guerra Mundial, eso fue en el 18, entonces evidentemente la población masculina había sido diezmada, y por ende la mujer inglesa comienza a cobrar una importancia importante como la mujer alemana y muchas otras mujeres en Europa, víctimas de la muerte de sus esposos en la guerra. Comienzan a tomar una importancia singular, porque no solamente estaban al frente de la casa, sino también ahora estaban al frente de la economía de la casa. Entonces las obreras comienzan a tener mucha fuerza, y el movimiento obrero femenino comenzó a tener mucha fuerza. Y tan es así de que ya, atención, en el año 1910, y eso lo pueden ustedes verificar, en Inglaterra se forma la primera gran logia femenina.
Entonces, que no se venga a decir que las mujeres no podían ingresar en la masonería. Sí, siempre pudieron entrar, nunca estuvieron prohibidas. Y eso lo vamos a analizar de inmediato. Solamente datos históricos. En 1910 se creó la primera gran logia femenina. Previamente, en el 1903, ya se había creado una logia mixta. Pero al final de cuentas, por ese machismo inglés, entonces decidió separarse hombres de mujeres. Muy bien, pero se formó la primera gran logia femenina. Y sigue vigente. Sigue vigente con una presencia bastante interesante. Pero entonces las mujeres ya estaban cobrando mucha fuerza. Y los ingleses, la gran logia inglesa, tenía miedo de que las mujeres, por el imperio de lo que significaba la razón y el poder económico, el trabajo y la participación social, los absorbieran, ingresaran en esa gran logia, la gran logia de Inglaterra, y por número pudiesen ser las que absorbían el poder total. Y por eso, en 1929, inventan un lindero 18 en el que se prohíbe el ingreso de la mujer, de los esclavos, de los huidos, digamos, ¿no? Cosa que no existía, no existió nunca. Y el lindero 24, que tampoco existió, en los 14 originales, más los nuevos apéndices, tampoco existió. El lindero 24 le dice de crear dos masonerías diferentes. La masonería normal, clásica, tradicional, y la francmasonería de ascendencia judía. Y acá viene el punto principal porque es ascendencia judía. Porque si ustedes van a buscar el libro de Foster Bailey, que se llama El espíritu de la masonería, él les va a publicar, porque es una de las pocas publicaciones donde están los 14 linderos originales de Mackay con sus 9 apéndices, y que claro, si ustedes estuvieran en Estados Unidos o cercanos a Estados Unidos, busquen en el año 1858 el digesto, o sea, la revista, el magazine masónico correspondiente al trimestre de septiembre de ese año, 1858, ahí está. Entonces, ¿qué resulta? El quinto lindero original, que hoy ya no hay en castellano, que se ha deformado totalmente, se conserva todavía en inglés, pero ya no está en el punto 5, sino lo han corrido al lindero 20. El lindero 5 decía de que concomitante y tan importante y urgente como el lindero 4, que originalmente era el lindero de la creencia en un ser superior a quien se le puede llamar gran arquitecto, no como dice hoy la presencia de un ser superior llamado gran arquitecto, no se llamaba gran arquitecto, sino a quién se le puede llamar. Tiene otro nombre, tiene otro concepto, tiene otra sensación, pero se comenzó a manipular, y han manipulado, ¿no es cierto? Y como la mayoría de los hermanos masones no suele leer, y si lee las novelitas de otros hermanos masones que cuentan otras leyendas y que no tienen ningún análisis histórico ni espíritu crítico en análisis y estudio de las cosas, entonces siguen con las mismas leyendas. Entonces, esta propuesta tan importante y concomitante a lo que significa la aceptación o la creencia en un ser superior, es la creencia en la resurrección a una vida. Cuando se habla de resurrección, por supuesto que no se habla de ningún otro guía religioso más que de uno. Así de fácil. Y dice además que este concepto está desarrollado en toda la masonería en su extensión, quiere decir, en los grados simbólicos y en los grados filosóficos. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con ese conocimiento? Pues ya lo vimos cuando el señor Mazzini conversaba con el señor Pike y hablaban de los planes, cómo hacemos para seguir con el iluminismo. Entonces hay que disimular, hay que seleccionar, hay que mantenerlos en ignorancia, no hay que decirles nada, hay que ir seleccionando quiénes son los que nos pertenecen y quiénes son afines al movimiento. Y eso es lo que siempre ha sucedido, siempre nos han mantenido en ignorancia, desde el principio, y no nos damos cuenta.
Yo no sé cuántos habrán leído pues, el Génesis, pero ahí claramente se nos dice de que ese arconte llamado Jehová, o ese extraterrestre llamado Jehová, sometió a un sueño profundo al hombre. Pero resulta ser que en el resto del libro nunca lo despertó. Eso significa que lo quería tener en inconsciencia. Y peor aún, versículos anteriores, capítulo 2 del Génesis, dice con claridad de que ese personaje que se vende como Dios, como divinidad, y ya no lo es, que es otra de las grandes eternas mentiras que la gente lo ha asumido como cierto, ¿qué resulta? Que le dice al hombre que puede comer de cualquier fruto, de cualquier árbol, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ese no debe comer. O sea, no solamente lo somete a la inconsciencia, sino que lo condena a la ignorancia. Y esa pues es la vida general de los seres humanos. Son inconscientes y son ignorantes. Pero eso teníamos que romperlo. ¿Cómo se rompe eso? Con la enseñanza de la gnosis del maestro de maestros, que te dice despierta. Niégate a ti mismo, o sea, niégate esa ignorancia. Asume tu responsabilidad, despierta. Y haz todo el bien que quieres que te sea hecho. Y no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. O sea, comienza a trabajar de una manera armónica, de una manera clara, de una manera justa. Entonces, ese concepto de la resurrección que se ha desaparecido de la ciencia especulativa, no del arte operativo, porque es lo importante. Existe la masonería gnóstica cristiana, la del arte operativo. ¿Y por qué es arte operativo? No porque construye catedrales. Es operativo por lo que dijo el maestro en capítulo 2 de Juan, cuando saca a los mercaderes del templo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan explica, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Eso es lo que construimos los masones, el templo de nuestro cuerpo, una conducta diferente, una actitud diferente, una posición diferente. ¿Y cuál es esa posición diferente? La ley de oro. No habría egoísmo, no habría tanto materialismo, no habría tanta ambición, no habría tanta mentira. Pero eso es lo que no hace la francmasonería. Hacia lo contrario. Ante los ojos vista y paciencia de todos y no se dan cuenta. Porque están ciegos, porque están dormidos y porque no saben. Entonces, ese lindero 5 se ha convertido en español se ha convertido en el lindero 20. ¿Y qué es lo que dice? El lindero 20 dice simplemente la creencia en el alma inmortal. ¿El alma inmortal? ¿Qué tiene que ver con la resurrección? Son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Ahora, viene acá otro punto. Viene otro punto interesante. Y ese punto interesante es que básicamente en inglés sí está. Si ustedes bajan la información, mientras haya, digamos, de los linderos en inglés, los landmark, y ven el número 20, van a leer que habla de la resurrección. No en los conceptos que estuvo originalmente escrito, pero de todas maneras hablan de la resurrección. Porque eso es interesantísimo. Los ingleses, malo que bueno, tratan de ser fieles, digamos, a sus propias tradiciones, ¿no? Y esas propias tradiciones es justamente el por qué debemos dar fe de que siempre la mujer estuvo en masonería. Porque hay un cuento que se habla de la señora Elizabeth Sanleyer, que fue iniciada en el año 1714 en Escocia. Y el incidente fue muy interesante. Yo lo desarrollo conjuntamente con la muy respetable
Gran Maestra Elisa Chueca Velázquez, Gran Maestra de la Gran Logia Mixta del Perú. Y hemos desarrollado un libro que se llama Damas, Dineros y Gnosis, justamente esta anécdota que hemos recolectado. Y esta anécdota dice de que esta niña, bueno, cuando era Elizabeth Stanleyer, tenía más o menos 14 años, entonces era muy inquieta, muy lectora, y en la casa de su padre fue a la biblioteca, que la estaban reestructurando, digamos, estaban haciendo una nueva ampliación, que resulta de que se quedó dormida leyendo los libros y escuchó bulla después cuando se despierta, y resulta ser de que en la habitación contigua estaba celebrándose una ceremonia masónica, que su papá era el venerable maestro y su hermano mayor era el primer vigilante, porque en aquel tiempo no existían pues esos famosos templos a Salomón. Antiguamente las logias se reunían en la casa de los venerables maestros, por eso es que eran venerables maestros, y la instrucción se daba así, totalmente a cubierto. Entonces esta niña quiso salir a aprovecharse un descuido y abrió después la otra habitación, pero el guardián de la casa, que hacía de guardatemplo, la sorprendió. ¿No? Simplemente la detiene y llama al padre, que era su hermano venerable, y había que ver cómo se soluciona ese problema, porque la joven había visto una ceremonia, o parte de la ceremonia. Así que el papá, el hijo o el hermano y los otros masones optaron por tener que iniciarla. Entonces fue iniciada y así se convirtió en la primera masón mujer en Escocia. Es bueno recordar, cuando hablábamos de los mineros, que hay un libro que le llama el libro el Regius, y se llama Regius porque en el año 1800 fue donado a la Biblioteca Real de Inglaterra. Entonces por eso adquiere el nombre de Regius, porque pertenece a la realeza. Este documento data o cuenta que el origen de la orden estuvo en el año 360 aproximadamente, en el tiempo de Euclides en Egipto. Allí se arma esta orden, no de los picapedreros, sino una orden de desarrollo de conciencia, que por supuesto hacían y practicaban oficios y también ciencias, pero básicamente, digamos, es lo que se llama el arte del pensar o la geometría. Muy bien. Cuentan estos 15 puntos y 15 artículos que tiene esa constitución. En el artículo 10 dice claramente que los masones, ya se referían a los constructores, no deberían sustituirse, sino deberían amarse entre sí como hermanos y hermanas. Ya lo decía. O sea, lo que yo les planteo a través de un estudio, que sería muy extenso, poder conversarlo en este momento, lo que sucede es que la mujer siempre estuvo facultada para ser parte de las logias, porque la imagen de Dios no es una imagen de carácter masculino o una imagen de carácter femenino exclusivamente, sino que son ambos. Por eso es que en el capítulo primero, versículo 27 del Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. ¿Esto qué significa? De que hombre y mujer son parte del universo. Y si los templos que se quieren construir son parte del universo, no pueden haber solo hombres o solo mujeres, eso es un disparate. Tienen que ser hombres y mujeres porque son el complemento de la energía. Y si simbólicamente y filosóficamente se quiere hablar de que en estos templos se da luz, por ventura, ¿cómo puede dar luz con un solo polo? O sea, no tiene ningún sentido. Falta toda lógica. Se hacen las cosas por hacer. Y hay otras muchas más que en su momento conversaremos si tenemos tiempo. Entonces, pero el asunto fundamental
el asunto fundamental de la participación de la mujer es que siempre fue, siempre es y siempre será. Porque la mujer representa la conciencia. ¿Por qué suponen ustedes? Y con esto más o menos quiero concluir. ¿Por qué suponen ustedes que la serpiente, que además está maltratada, porque la serpiente en ningún momento es el diablo, como quiere decir Albert Pike, que es el que inventó esta historia, y que lo junta, digamos, con Satanás y hace todo un misterio, igual que la iglesia también sigue haciendo lo mismo? ¿Por qué creen que la serpiente le dio el conocimiento a la mujer y no al hombre? Porque nosotros los hombres, mal que nos pese, tenemos el conocimiento a priori. En cambio, la mujer tiene el conocimiento, los hombres tenemos el conocimiento posterior, la mujer lo tiene a priori. O sea, ella no necesita de mirar para poder saber. Por eso es que cuando el esposo llega mintiéndole a la mujer o queriendo mentirle, ella ya sabe, es intuitiva. O sea, es una pérdida de tiempo, de espacio y de energía tratar de mentirle a tu esposa. Que a veces te lo pase, eso es una historia diferente, porque le interesa, le conviene, qué sé yo, o sea, no quiere hacerse mala sangre, nada por el estilo, pero no la vas a poder engañar. Entonces, por eso la serpiente le dice a la mujer, porque ella tenía la ciencia a priori, la ciencia infusa. ¿Y por qué la serpiente le dice, siendo la más sabia, le dice a la mujer? Porque habían tenido previamente, según los anales, lo que significa, digamos, ciertos documentos, había habido una confusión, una guerra entre esos arcontes en esas humanidades extraterrestres que siempre han estado visitando donde nos visitan, aunque algunos no lo creen, ya ese es su problema. Algunos siguen creyendo, digamos, de que en el universo de Ptolomeo, o sea, la Tierra es el centro de todo y más de la Tierra no hay. Bueno, pues si esa es su mentalidad, es hasta donde va su cerebro, no va más, déjalo ahí, no te preocupes. No te preocupes. O sea, quien no entiende que hay un principio único emanador de todo el universo, y cuando hablamos de todo el universo, significan los miles de millones de galaxias, sistemas y planetas. O sea, todo tiene un único principio, que lo llamen de 1000 formas, esa es otra historia. Que lo conceptúen de 1000 formas, esa es otra historia, otro cuento, que no tiene nada que ver, incluso aquí en el planeta Tierra. Todos esos disparates de religiones diferentes son interpretaciones de humanos, todos son un único Dios. No hay un Dios para los musulmanes, no hay un Dios para los hebreos, aunque para los hebreos sí, porque ellos están creyendo en divinidades que no existen. Para los católicos, o sea, todos es uno solo, no hay multiplicidad de Dios. O sea, eso es una tontería, pero en fin, tiene que comenzar a evolucionar de a poco cada uno. Ese es un problema de cada quien. Entonces se lo dice a la mujer porque justamente había habido un conflicto, ¿no es cierto? Parece ser que los arcontes llamados Jehová o Elohim eran más poderosos, más fuertes o tenían mejores técnicas, entonces los habían vencido a estos los luciferinos. Entonces, en cólera, la dice, mira, te he engañado, te ha mentido. Y realmente le había mentido, porque ella come, le da de comer al marido y no se murieron. Porque aquel le dijo, el día que tú comas vas a morir. No murieron. Pero hoy el clero, digamos, inventa, no, es que murieron porque murieron por el pecado de la desobediencia. No, ninguna desobediencia. Hubo un intento de liberación que es totalmente diferente, están totalmente, estamos totalmente esclavizados, con un pecado original que no existió y un juicio final que nunca va a llegar. No hay juicio final, ese es un disparate, una locura. ¿A quién se le puede ocurrir que el Dios del universo, de todo el sistema, va a mandar a su hijo a un planeta insignificante en el momento de la sociedad en que un pueblo no era nada, para que esos galifardos maten a su hijo? Hay que ser muy infantil, o discúlpenme, pues, es extremadamente falto de cesera para creer esas cosas. Aparte que hay una serie de pruebas y testimonios que ese documento que le llama la Biblia, que es un libro sagrado,
inspirado por el Espíritu Santo, dictado a los agiógrafos. No es verdad, pues eso lo escribió un señor llamado Esdras 200 años antes. Y si no me creen a mí, vayan a buscar información y les recomiendo un libro que lo dice bien claro. Son las mentiras universales de la Iglesia Católica. Lo he escrito en español. Así que buscan, te perdidos. Y se van a enterar de muchas cosas. Lean las obras de Salvador Freixedo, un sacerdote jesuita que acaba de morir el año pasado. Tiene Defendámonos de los Dioses, La Granja. Tienen que comenzar a leer. Y tienen que comenzar a leer de masonería. No aceptar a rajatabla lo que le dice. 25 linderos. ¿Y cuándo fueron? No, que en 1717 hubieron los linderos. ¿Has leído tú la Constitución llamada de Anderson? No hay ningún solo lindero. ¿Has leído la Constitución de 1813 cuando se juntaron las dos grandes logias inglesas? No hay ningún solo lindero. Los linderos son de hechura americana, del señor Gallatin Mackay. Así de fácil. Bajo el manipuleo del señor Albert Pike. Entonces son cosas que tienen que comenzar ustedes a descubrir. Claro, como alguien, amigo de Pike, dijo, es un gran escritor. Y el otro amigo también de Pike, sí, es un excelente y brillante masón. Ya, pues, entonces es un excelente y lo ponen en la cúspide. Y no es así, pues tienes que leer, tienes que usar tu divino privilegio de pensar y de sentir. Entonces, entre las tres grandes mentiras, la francmasonería universal es que no nace en 1717, que no es de tradición judía y que siempre participaron las mujeres. Nunca estuvieron prohibidas. Así de sencillo es el asunto. Y que les guste o no, el nuevo orden mundial lo usa a la masonería para sus propios fines. Ha sido un placer el conversar con vosotros. Ojalá que nos vuelvan a invitar, si es que no le pareció mal al director del programa lo que hemos conversado. Hay muchas cosas por conversar, y otros temas vinculados a lo que significa el verdadero mensaje del maestro de maestros, qué es lo que nos espera para los tiempos que vienen, cómo podemos ser mejores y diferentes, cómo podemos desarrollar el oficismo de nosotros mismos, cómo podemos ver la iluminación, en fin, pero no la iluminación de los iluminantes, sino para el espíritu de verdad. Muy amables por haberme acompañado en estos minutos y las gracias también a Paco y Antonio por la oportunidad de conversar con ustedes. Que la paz de Dios y del Señor esté con vosotros y la bendición de nuestra Madre María los acompañe siempre.